Muchísimas bendiciones para todos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por aquellos que han estado con nosotros desde el inicio, desde la pandemia. Y seguimos ministrando la palabra del Señor desde esta casa, desde este lugar, desde esta ciudad y este país, la comunidad cristiana Los Cocuyos, desde San Antonio, en el Valle de Caracas. Soy el pastor Jonathan Labrador y estamos actualmente en una serie llamada Romanos, el poder del Evangelio. Y está en el nombre, en la carta que lleva por su nombre, su mismo nombre, la carta a los Romanos, es de Pablo. Hoy estamos en el sermón que le he puesto por título La imparcialidad del juicio de Dios. Ya el título nos habla del texto y la exposición que Pablo nos hace en estos versículos. Voy a tomar al inicio el último versículo de nuestra más reciente enseñanza, días atrás, desde el verso 11 al 16, capítulo 2. La imparcialidad del juicio de Dios. Pero antes, como siempre, preparemos el corazón, elevemos una súplica al Señor antes de leer, exponer e ir a unos puntos de aplicación de este mensaje en nuestra vida. Padre, te alabamos y te exaltamos y adoramos porque eres nuestro Dios eterno. Eres un Dios justo y recto. ¿En quién confiar, Señor? Sino solo en ti. ¿En quién confiar y depositar nuestras vidas? Sino solamente en ti, Dios bueno, quien ha designado a un juez justo e imparcial, además de ser nuestro abogado. Por eso acudimos a ti para que nuestra causa sea librada por ti, para que hallemos justificación delante de ti con tu justa justicia. Nuestra causa pecaminosa, nuestra causa caída, nuestra causa que ha manchado tu nombre, que desagrada tu presencia, pero causa redimida por la sangre de Cristo. Por eso te alabamos y te exaltamos y te pedimos hoy, Señor, que estemos delante de tu presencia, dispuestos con nuestra mente y corazón, listos para recibir de tu palabra. Te lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, acompáñenme en la lectura, versión Biblia de las Américas, capítulo 2, versos desde el 11 al 16. Y luego exponemos, traigo 4 puntos de exposición hoy. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, dice Pablo, mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Hablaremos hoy de la imparcialidad del juicio de Dios y es una continuación de ese argumento del juicio universal de Cristo que ha comenzado desde el capítulo 1, versículo 18 y nos lleva hasta el 2:10. Por eso continuamos hoy ese mismo argumento de Pablo que todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo una naturaleza pecaminosa,
Por ende, hemos entrado en juicio con Dios. Romanos 11 así lo dice, es nuestro punto de partida, porque en Dios no hay acepción de personas. Y eso funciona como una bisagra que une dos puntas. ¿Cuáles? La discusión sobre la imparcialidad y cómo eso aplica a judíos y a gentiles. Y hay una pregunta central que aborda todo este tema circundantemente. Es, ¿qué sucede entonces con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio o que no han tenido acceso a la ley de Dios? ¿Qué pasará con ellos que nunca lo han escuchado, que hasta el sol de hoy están en una montaña bien inaccesible, en el Himalaya, esos pueblos que conviven allí, que tienen otro dialecto que es inaccesible para misioneros, para acampar allí? ¿Cómo hacen? ¿Qué sucede con ellos? Y es una de las preguntas más comunes con las que nos encontramos cuando se discute acerca de la justicia divina. Pero debemos partir a lo largo de ese primer versículo, porque en Dios no hay acepción de personas. Eso habla de su imparcialidad. Y estaremos abordando 4 puntos, como lo he antecedido ya mi comentario. La imparcialidad del juicio divino, verso 11, versos 12 y 13. El criterio universal del juicio divino, versos 12 y 13. Versos 14 y 15, esa ley escrita en el corazón. La ley moral de Dios, esa ley escrita en el corazón, versos 14 y 15. Y finalmente, versos 16, el juicio final y los secretos de los hombres. Esos secretos que guardan en el corazón. Pues sí, el carácter imparcial de Dios se ve en el texto. De hecho, la palabra en griego que se utiliza allí, acepción, literalmente significa no hay discriminación en Dios. Dios no hace distinción, diferencias, acepción. No hay un favoritismo hacia un grupo o hacia otro. Esa palabra prosopolepsia, puesta aquí en el griego del apóstol Pablo del primer siglo, básicamente dice: Dios no va a juzgar por algunas apariencias, por algunos criterios, distinto a como el ser humano lo hace. Nuestros juicios están basados por la nacionalidad, por la etnia, la raza, por el color de piel, por la posición social, por tu argumento político, por tu condición económica, por tus privilegios religiosos, por tus tradiciones. El ser humano suele tener ciertos sesgos y a la hora de debatir regularmente acepta a aquellos que se parecen a o rechaza a aquellos que no se parecen a. Eso no lo encontramos en Dios. Y regularmente las apariencias externas, y lo vamos a ver en la palabra, porque hay un principio bíblico que cruza todo el mensaje bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es ese principio de que en Dios no hay una diferencia de los seres humanos. Dios pudo haber elegido a Israel, pero le dijo en el Antiguo Testamento: no te creas que eres algo y por eso te elegí. No, no eres distinto, es más, eres la más pequeña de las naciones del mundo. No tienes ningún criterio por el cual yo pude haberte elegido. Es de mera gracia. Fue una mera decisión agraciada de mi parte. Mi voluntad así lo decidió. Entonces debemos apelar a su carácter, que es un carácter imparcial. Y hay un principio. Está en Deuteronomio, en el segundo libro de Crónicas, en el Nuevo Testamento, en Hechos y en Primera de Pedro 1:17. Leamos Deuteronomio 10:17. Es un principio de la imparcialidad y la no discriminación y la no diferencia por criterios que el ser humano toma. Y necesitamos pedir perdón al Señor si es que hemos hecho algunas distinciones entre unos y otros por el color de piel, por sus creencias religiosas, por sus argumentos políticos, por sus adhesiones políticas o
o algunas fundaciones o algunos postulados filosóficos. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón porque hemos rechazado a aquellos que no piensan igual que nosotros. Hemos rechazado a la persona, no al argumento de la persona. Hemos hecho discriminación. Entonces, el principio está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y eso habla del carácter imparcial del Dios en quien nosotros hemos creído, en quien hemos depositado nuestra confianza. Deuteronomio 10:17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Muy parecido es el segundo libro de Crónicas 19:7. Ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento. Y es Pedro recibiendo una gran lección. Pedro acaba de recibir un milagro en su vida. Pedro hacía acepción de personas. Pedro judaizaba. Pedro consideraba a los judíos una raza superior, tal como Hitler consideraba que había una raza superior, la raza aria. Bueno, Pedro también estaba en la misma posición. Y es necesario que el Señor trabaje en nuestros corazones. Nos tumbe eso de nuestra mente. Que bajemos y toquemos piso. Que bajemos a tierra. Y no nos creamos superiores a otros. Pablo el mismo decía: yo soy el más pequeño de todos, como un abortivo. El último de los discípulos, seguidores del Señor. Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, mis hermanos, el Señor tuvo que llamar a Pedro aparte y darle un sacudón. Pedro, mata y come. Una gran visión, donde Pedro pudo entender que el Evangelio es un evangelio para ser predicado universalmente. Que no hay privilegios para recibir la salvación. Es a todo aquel que deposite su fe y confianza en Cristo Jesús, nuestro Redentor, Señor y Salvador. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente es como caer en cuenta de una gran verdad. Es el hijo pródigo. ¿Y qué hago yo aquí? Y volviendo en sí, Pedro está volviendo en sí y dice: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. No es solamente los judíos, ahora es que caigo en cuenta. Y es Cornelio, que lo había llamado, y toda su familia recibió al Señor, y todas las personas, grandes y pequeños. Yo no sé si habían niños pequeños de brazos, no lo sé. No sé si habían niños de 5, 6, 7 años. Lo que sí sé es que la palabra dice que todos fueron bautizados ese día. Recibieron al Señor, creyeron, depositaron su fe. Gentiles depositaron su fe en el Señor Jesús y fueron salvos. Estamos hablando de un principio. En Dios no hay acepción de personas. Por lo tanto, el Señor tiene que advertirnos contra ciertos prejuicios humanos, contra nuestros favoritismos. Y desde el Nuevo Testamento, tanto como el Viejo, el Señor, sabiendo el corazón caído, hace y lanza una advertencia. Lo hace en el primer libro de Samuel 16:7. Está el sacerdote, está el profeta Samuel, pero el Señor le dijo a Samuel: no mires a su apariencia. Entonces Isaí hace desfilar a todos sus hijos para ver el sacerdote Samuel quien el Señor había elegido como rey para sustituir a Saúl. Pero entonces el Señor tiene que darle una gran movida a Samuel, porque había elegido por la apariencia. Pero el Señor no hace acepción de personas, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado.
Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior. Nosotros nos ataviamos por el decoro exterior. No tenemos la capacidad para ver ese atavío interior. ¿Qué tan cercano estamos del Señor? No podemos hacer esos juicios de valor interno. Pero somos especialistas en ver y en detallar y en escanear el exterior. Y entonces el Señor da una gran movida, una bofetada que el Señor le da a Samuel. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. También podemos leer Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Y eso habla de un criterio entonces. Si cada uno de nosotros, buenos y malos, judíos y gentiles, de cualquier color, raza, etnia, tendremos que presentarnos delante del Señor, eso habla de un carácter de ese juicio. Tanto como el Evangelio es universal, el criterio universal del juicio también se menciona aquí. Versos 12 y 13 aquí lo habla. El verso 12 particularmente, hay dos grupos que estaremos presentes delante del juicio. Verso 12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, dos grupos: aquellos que han pecado sin la ley y los que hemos pecado con la ley. Aquellos que han pecado sin el entendimiento, sin la revelación de la palabra, y aquellos que hemos pecado teniendo luz por la palabra. Y también habla de un estándar para ese juicio, y va a ser la obediencia. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Está hablando de la obediencia. ¿Cuál es el criterio entonces para ese juicio? El conocimiento de la ley y la obediencia a esa luz y a esa revelación. Entonces no basta con que vengamos a la iglesia. No basta con que escuchemos el sermón por la radio. No basta con que estemos frente al canal de YouTube viendo un video de una predicación. No basta con leer un devocional del WhatsApp que nos envía en la cadena todos los días a las 6 de la mañana. No es suficiente. No basta con escuchar, conocer, poseer, estudiar, incluso gloriarse de que hemos leído la Biblia varias veces durante el año. No basta con eso. Necesario es ser un hacedor de la palabra. Y el ser un hacedor de la palabra es ser alguien que obedece las Escrituras. Y el corazón es engañoso y nos ha llevado a que nos engañemos. Hay un autoengaño en el ser humano de creer que con ser oidores es suficiente. No, el libro de Santiago lo dice. Vayamos al capítulo 1. El hermano de Jesús nos deja una epístola cargada de grandes enseñanzas. 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, porque si alguno es oidor pero no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, pero no solamente la mira y la escucha, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, aquel que se ve al espejo y se va y le olvida. No, sino un hacedor eficaz. Dice Santiago, el hermano de Jesús, será bienaventurado en lo que hace. Wow. Y quiero llevarles al Antiguo Testamento. Este es un principio del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es una advertencia del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí hay una radiografía tanto de los que no tienen la ley y de los que sí, como aquellos que oyen y aquellos que escuchan. Mira también en el Antiguo Testamento, pero me encanta Ezequiel porque es como una parábola. Aquí una analogía. Capítulo 33, verso 32. Y he aquí,
Tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. ¿Cómo es eso? Bueno, oye tus palabras, las escucha, está sentado plácidamente disfrutando, entreteniéndose, con una buena interpretación de tu canción, una voz melodiosa, una interpretación excelente, virtuosa de ese instrumento, pero no las pone en práctica. El oidor es como ese que se sienta a escuchar tu sermón, a escuchar tu interpretación de esa canción, pero no pone esas palabras en práctica. Vayamos al tercer punto, porque ahora esa ley está escrita en nuestros corazones. Versos 14 y 15. El verso 14 inicialmente. Hay un fenómeno que está presente en los gentiles. Porque cuando los gentiles, veamos cómo sucede esto. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, aquellos que están ajenos a la revelación de Dios, los judíos tenían el conocimiento de la ley. Otra cosa era que no la hacían. Pero los gentiles no poseían esa ley. Cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Cómo es esto? Bueno, aquellos que no se les ha predicado, el indio de la jungla, de la selva, el indígena que está monte adentro, el llanero monte adentro, donde es inaccesible, donde tienes que ir con una lancha, con esas embarcaciones bien rupestres, río arriba, y hay unos caseríos bien alejados de la ciudad. Ahí no llega el evangelio. Bueno, dice que ese gentil que no tiene la ley, pero que cumple por instinto, y la palabra que está presente allí en el griego significa instintivamente, sin ninguna instrucción especial de alguien que se lo haya dado. Es una persona que por instinto o por naturaleza, digámoslo así, tiene un pensamiento acerca de algo, acerca de honrar a sus padres o de respetar a sus padres, pero no ha leído la palabra del primer mandamiento con promesa. Es una persona que no tiene el conocimiento de la palabra, pero sabe que robar no está bien, social y culturalmente no está bien, que matar, que violar, que abortar no está bien, que está muy bien tratarse con la regla de oro de la reciprocidad, que si alguien hace algo bien a favor de él, bueno, él está llamado a devolver ese favor. Eso está en el corazón del hombre, pero no porque lo haya conocido de la ley escrita. Entonces Pablo dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen algunos preceptos, parámetros sociales y culturales y de tradición, por instinto los dictados de la ley, ese eco de la palabra que está presente en nuestras sociedades. Porque Dios definitivamente, aunque el hombre no haya sido expuesto a la palabra, la ley de Dios, la ley moral está escrita en sus corazones. Aquí lo está diciendo Pablo. Esa ley está escrita en sus corazones, verso 15. Esa es la evidencia de la ley moral de Dios en cada corazón. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. Toda la evidencia de Dios, su revelación general y específica está a disposición. Pero los gentiles que no conocen, no tienen la ley, la cumplen por naturaleza, por instinto. Ese eco de la ley, pues ellos no teniéndola, vienen a hacer una ley para sí mismos. Y eso es una luz interior que el gentil tiene. Por esa luz interior el gentil será juzgado. Verso 15. Es esa evidencia de una ley interior en nuestra vida, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando el gentil manifiesta una vida honrada, derecha, conforme a parámetros sociales aceptables. Cuando vemos que alguien dice, no, es que él es un buen hombre,
Ese hombre se merece el cielo. No, no es suficiente vivir con una ley interna que sea una luz que te permita vivir recta y socialmente, rectamente a nivel social y cultural. Pero dice que eso muestra la obra de la ley que está escrita en el corazón del hombre. Y esa obra de la ley no son más que los efectos prácticos, las acciones que cometemos en nuestra vida. Y eso está escrito en nuestro corazón. Jeremías 31, 33, así lo dice. Eso está escrito en nuestros corazones. Hay un testimonio también, y dice la segunda parte del verso 15, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. Esa luz interior, que es la ley moral de Dios que queda en el hombre, le alumbra. Esa misma luz lo condena, lo acusa o lo defiende al final. Pero hay una limitación. Esa conciencia, si no es atacada, educada, formada, redimida, transformada por el poder de la palabra, no será suficiente. Ese residuo de ley que está dentro del corazón del hombre, que lo hace vivir de una manera aceptable ante el hombre, no es suficiente para vivir aceptable delante de Dios. Necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio prepara nuestros corazones para la fe en Cristo Jesús. Y voy al último punto, el juicio final y los secretos de los hombres. Aquí habla de un día, y ese día también viene cruzando la palabra desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, verso 16. En el día en que, y ese es un día señalado, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En el día, ¿cuál día? El día determinado de esa evaluación final. El día final donde estemos presentes delante de nuestro gran juez. Ese mismo juez que es un juez recto, que es un juez justo, delante de ese juez que también es nuestro abogado. Hechos 17:31 habla de ese día, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Cristo, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Un día, segunda carta de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Está hablando del día final, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero gloria a Dios, que Dios ha establecido un juez justo, recto, que a la vez es nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:1, te encargo solemnemente, le dice Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Mis amados, esa ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Hay luz en nuestra vida. Aquellos que hemos recibido el Evangelio, que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús completamente, tenemos suficiente luz en nuestra vida para ir a un juicio y salir aprobados, no por nuestras obras y nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Tenemos suficiente luz de este lado de la eternidad para vivir como a Dios le agrada, que sus hijos vivan. Vayamos a unos puntos de aplicación y de reflexión, digamos, pastoral y cristiana en este punto. Hay una condición universal del juicio de Dios. No vamos a poder librarnos de estar frente a Cristo Jesús. Él dará recompensa a nuestras obras.
Entras al reino de los cielos de manera gratuita, sin hacer absolutamente nada. El ladrón en la cruz, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo absolutamente nada. El Señor justificó su vida. El publicano en el templo no hizo absolutamente nada, simplemente darse un golpe en el pecho y decir: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No hizo nada aquella mujer que quebró su frasco lleno de perfume de nardo puro. 300 denarios, no hizo absolutamente nada. Mujer, tu fe te ha sanado, le dijo aquella mujer con flujo de sangre. A aquella mujer adúltera: mujer, tu fe te ha sanado, vete y no peques más. A la mujer samaritana: tantos encuentros milagrosos. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de presentarnos hoy delante del Señor y pedirle que redima nuestra vida y que rescate todo nuestro ser completamente. Hoy hay una oportunidad para presentarnos delante del Señor, sea bien como gentil que nunca hayamos escuchado su ley, su palabra. Hoy, sin excusas, has escuchado el Evangelio. Todos, sin distingo, sin distinción, sin discriminación, estaremos presentándonos delante de Dios, sea lo que hayamos hecho, bueno o malo. Sea que vayamos a salvación sin recompensa, porque los materiales que estarán presentes arderán en el fuego que tienes presente hoy en tu vida. Madera, heno, hojarasca o piedras preciosas que pasarán la prueba. Ese día del gran juicio estarán 2 tronos presentes. Uno para los hijos de Dios y otros para los que irán a condenación. ¿En dónde estarás tú? Es una pregunta para nosotros hoy. Pero la verdad es, el criterio universal del juicio de Dios y su carácter indiscriminatorio a la hora de acometer su juicio para con toda la humanidad. Hay la seguridad de la salvación. Estamos seguros de la salvación, pero no por obras, para que nadie se gloríe, sino ha sido la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El Señor es imparcial en su juicio. Todos seremos juzgados justamente. Su ley está en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Y eso hace que seamos responsables de nuestra vida ante los hombres de aquí hasta que Cristo venga. Y el juicio no es mediante un juez humano. El juicio es mediante su Hijo. Ha sido designado como el juez de turno, el fiscal de turno y el abogado defensor de turno. Eso garantiza que hay alguien que escudriña nuestros corazones y que si hay alguna falta sabemos quién la suple. El Hijo de Dios, nuestro Señor y suficiente Salvador. Mis amados, oremos al Señor. Demos gracias al Señor por esta palabra. Todavía hay esperanza de recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Padre justo y santo, te damos gracias primeramente, como dice el verso 1, porque en Dios no hay acepción de personas. En ti no hay favoritismo. En ti no hay discriminación por ningún criterio. Y tu juicio, Padre, es siempre verdadero, justo, recto y perfecto. Reconocemos que todos somos responsables ante ti y que solo por tu gracia podemos ser justificados por medio de la gracia depositada en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que cada día haya mayor luz en nuestra vida para vivir de manera que te agrade. Te pedimos que escribas tu ley en nuestros corazones y que nuestras conciencias sean sensibilizadas a tu ley y a tu palabra. Que seamos sensibles a tu voz y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivir con integridad, sabiendo que vendrá ese día, un día, en el que seremos juzgados por aquel que escudriña los secretos del corazón.
Que tu evangelio, el evangelio de Cristo, transforme nuestra vida y nos impulse a obedecerte y a proclamar tu verdad con la esperanza de que en Cristo tenemos no solamente un juez, sino también a nuestro abogado y a nuestro Salvador. Padre, hemos orado en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y en el de tu Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Mis amados, sean bendecidos en el nombre de nuestro Dios, que tengan un día maravilloso. Feliz día para todas las madres, aquellas que nos están viendo, aquellas que están prontas a ser madres. Que Dios les bendiga abundantemente.